¿Cómo están, amigos? Un saludo afectuoso para todos ustedes. Seguramente gran parte del pueblo boliviano estamos cabreados en estas horas debido a que la situación conflictiva en nuestro país continúa sin solución, donde nuestras carreteras han sido secuestradas prácticamente por Evo Morales y su séquito de dirigentes, y una vez más, como siempre, utilizando a sectores campesinos como carne de cañón en los bloqueos. ¿Cuál es el objetivo de estos bloqueos? Una y otra vez hemos dicho que no hay de por medio una reivindicación legítima que pueda expresar los intereses del pueblo boliviano. Acá están los apetitos de salir impune por parte de Evo Morales respecto a sus procesos de estupro y trata de personas. Bien capo había sido el señor Evo Morales para utilizar el cargo de presidente, no solo para cometer actos de corrupción gravísimos como muchas veces se ha denunciado, sino también durante su presidencia este sujeto daba rienda suelta a sus más bajos instintos y para aquello capturando a menores de edad. Aquello es algo evidente, no se puede tapar el sol con un dedo. Cada día salen más denuncias, pueblos donde iba, comunidades donde visitaba, donde había entregas de obras, comían, faseaban y pues Evo Morales se pedía las famosas ñustitas. Esitos habían sido sus gustos, ¿no?, de este déspota y además depravado, no tiene otro nombre este Evo Morales, además de enfermo mental respecto a sus perversiones sexuales, un mitómano, miente, miente y miente. Ahora niega todo lo que ha aseverado en los últimos días en los incidentes en el trópico en los cuales se ha vuelto o estaba envuelto el señor Evo Morales. Pero a ver, antes de continuar, el presidente Arce ha emitido un mensaje un par de horas atrás respecto a la situación. No lo he visto todavía el mensaje, pero les propongo que lo veamos en forma conjunta, así un poco reaccionamos y vemos a ver qué dice respecto a la situación y además lo que todos esperaban, qué medidas se va a tomar de aquí en adelante. A ver, les propongo que escuchemos a Luis Arce. Ahí está, mensaje presidencial. Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A ver, escuchemos. Ayer hemos sido testigos de un acto de mucha violencia en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, como no ocurría desde hace un buen tiempo en nuestro país. Quienes mantienen los bloqueos y son identificados como seguidores de Evo Morales han agredido con odio a efectivos policiales y trabajadores de la prensa que cumplían su trabajo. En estos 17 días de bloqueo, tenemos 70 personas heridas, 9 civiles y 61 policías, entre ellos el subteniente Luis Alberto Huayñapaco, policía que fue atacado por un grupo de bloqueadores en Mairana hasta quedar inconsciente. Tuvo que ser reanimado de emergencia, evacuado en un helicóptero y hoy se encuentra debidamente atendido. En Parotani, Cochabamba, el teniente Nigel Villalobos, también en cumplimiento de su deber, fue atacado por los bloqueadores con dinamita hasta casi perder el pie. Afortunadamente, los médicos pudieron reconstruir con 2 cirugías y hoy se encuentra en recuperación. Mientras los efectivos policiales que trabajan para garantizar la libre transitabilidad se encontraban equipados solo con agentes antidisturbios, es decir, gases lacrimógenos. Algunos bloqueadores estaban equipados con armas de fuego, dinamita y otros que fueron usados atentando contra la vida de los policías y poniendo en riesgo la vida de las personas del lugar. Asimismo, en los puntos de bloqueo, en un accionar temerario y criminal, arremetieron contra trabajadores de la prensa, secuestrándolos y agrediéndolos físicamente. Esperamos la pronta recuperación del periodista Josué Chové, que fue brutalmente golpeado, así como el periodista Romer Castedo, quien fue secuestrado por bloqueadores en Mairana. Trabajadores de la prensa que solo cumplían con el deber de informar a la población. A todas las familias, esposas, madres, padres, hijas, hijos
de cada una de las víctimas de la violencia de los bloqueadores en las últimas jornadas, quiero enviarles un mensaje de plena solidaridad acompañado del compromiso de que buscaremos incansablemente que se haga justicia. Lamentablemente, ese nivel de atropellos no es nuevo. Sin ir más lejos, solo este año el señor Morales, por apetitos personales, ha movilizado a sus seguidores en varios puntos del país, con bloqueos regionales que han significado un daño económico sustancial. Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país y obstaculizando la libre transitabilidad. Estos bloqueos impiden que los bolivianos lleguen a sus trabajos, que las niñas y niñas asistan a la escuela, que los alimentos lleguen a los mercados a precio justo, que el combustible llegue oportunamente a las estaciones de servicio, afectando directamente la vida diaria de nuestro pueblo. En este último bloqueo, no han escatimado en propagar desde un inicio mentiras de todo tipo. La economía de nuestro país y de la población es lo que menos les interesa. Hay un doble discurso. Por un lado dicen preocuparse por la economía y en los hechos la estrangulan, perjudicando principalmente a las familias más pobres. Lo cierto es que detrás de este bloqueo antidemocrático y criminal, las verdaderas motivaciones han sido expresadas por los propios voceros del levismo. La imposición de una candidatura inconstitucional, a lo que hay se suma la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales. Y para ello, como también lo han expresado, buscan un acortamiento del mandato presidencial. En fecha 13 de octubre y antes que inicien el bloqueo de caminos, pedimos diálogo para evitar el desabastecimiento y pérdidas económicas. ¿Qué hicieron ellos? Imponer una serie de condiciones para inviabilizar cualquier diálogo, entre ellas la candidatura de Evo Morales y la anulación de todos los procesos legales, a pesar de que esos temas no son competencias del gobierno nacional y no está en nuestras manos resolverlos. Por el contrario, una vez más, se doblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia. En otras palabras, candidatura de Evo o coserá sangre. Impunidad de Evo o coserá sangre. En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta, mientras atentan contra la vida de policías, trabajadores de la prensa, personal de salud, apedrean buses con ocupantes en su interior, impiden el libre tránsito de miles de personas, inducen con premeditación al desabastecimiento de alimentos para provocar hambruna en el pueblo. Cortan vías para el normal flujo de combustible, hablan abiertamente de guerra civil, de sangre en las carreteras. Esto aquí o en cualquier otro país es un acto flagrante de atropello a los derechos humanos de toda la población. Querido pueblo boliviano, quiero que sepan que durante todos estos días no hemos descansado para atender los problemas principalmente de desabastecimiento y subida de precios causados por el levismo. Hemos realizado puentes aéreos para llevar alimentos de Occidente a nuestro país. A la fecha hemos trasladado más de 500 toneladas de carne de pollo y res. Realizamos más de 250 ferias de productor al consumidor para proveer de alimentos a precio justo. Realizamos rutas alternas que son más largas para abastecer de combustible a la población y otras tantas medidas urgentes. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que sobre este problema que genera gran preocupación y desesperación en la población, también existen lamentablemente personas que buscan sacar beneficio económico generando agio y especulación. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano,
nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común. Ahí lo tenían, amigos. Yo también en conjunto con ustedes recién lo acabo de escuchar. Seguramente va a haber bastantes repercusiones y análisis al respecto. Y también ustedes me dejarán sus comentarios, sus percepciones. ¿Qué opinan? A ver, al principio Arce lo que ha hecho es hacer una descripción, ¿no?, de todo lo que ya sabemos de la situación conflictiva, las advertencias de por medio de los sectores que están bloqueando y cuáles son los objetivos en el trasfondo de estas movilizaciones. Ha descrito Arce algo que de alguna manera gran parte del pueblo ya sabemos. Tal vez la novedad es la parte última, ¿no? Lanza una especie de advertencia señalando de que no va a haber ningún diálogo con los sectores en movilización, que básicamente es Evo Morales y su séquito, además de sus seguidores completamente desinformados, engañados, que no va a haber ningún diálogo, entre tanto no levanten los bloqueos. Es el primer elemento que pone sobre la mesa. ¿Qué opinan? Ahora, si no levantan, ha señalado de que va a utilizar las famosas facultades constitucionales. ¿Qué implica aquello? Algo que han estado reclamando algunos sectores: estado de sitio regionalizado, que utilice a los militares para desbloquear. No dice qué medidas exactamente podrían ser las famosas facultades constitucionales. Pareciera que va a tomar medidas para lograr el desbloqueo de las carreteras, da a entrever aquello, pero sin embargo no habla de plazos. Sin duda es una situación muy compleja, ¿no?, para el mismo gobierno, porque Evo Morales se la está jugando el todo por el todo, no le queda otra. El tipo está acorralado, tiene la condena moral de la población. Lo único que le interesa es que puedan morir decenas, centenares de campesinos, de repente un enfrentamiento con las fuerzas represivas, y está apuntando a aquello Evo Morales, porque de eso se alimenta para su beneficio político, victimizarse a partir de la sangre de campesinos, de indígenas. Es el modus operandi. Él debe estar cruzando los dedos para que pueda haber una brutal represión donde hayan muchos muertos, ¿no? Y eso utilizar políticamente. Es lo que hacen siempre los perversos del MAS, particularmente el grupo de Evo Morales y sus afines. Y segundo, obviamente ya el mismo Evo Morales debe valorar el escenario de que ya es un cadáver político, de que no va a poder tener el apoyo de la población a estas alturas, más al contrario, los bloqueos, lejos de ganar adeptos, adhesión, porque hay bloqueos que han sido apoyados por la población en su mayoría, porque las reivindicaciones, las demandas han sido justas, honestas y sin ningún trasfondo por detrás, ¿no?, como en este caso hay en estos bloqueos, que es que Evo Morales salga libre de sus perversiones. Entonces Evo Morales ya ve aquello y yo creo que no va a levantar el bloqueo, va a jugar a que haya una represión fuerte, se derrame sangre, o en todo caso, pues arrastre al desastre total. Se hunde él, se hunde también Luis Arce, a eso está apuntando. A ver, esas serían de repente las reacciones preliminares. En breve vamos a estar seguramente con más calma interpretando y viendo cuál es la perspectiva de aquí en adelante. Pero a ver, mientras tanto les pido que me dejen sus comentarios.